En lo que respecta a la biodiversidad, el Perú es un país megadiverso, está dentro de los 3 primeros países megadiversos. Esto debido a su superficie, su biodiversidad, sus bosques tropicales. Es centro de recursos genéticos y de uso de plantas. Esto ha sido esto lo ha dicho el ex ministro del Ambiente, Antonio Braquec. También otro entendido en el tema, que es el doctor Ruiz Müller, es egresado de la Universidad Católica y tiene maestría, posgrado en todo esto. Él es director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y él dice que, no, que Perú está entre los 10 países megadiversos. Estos generan el 70% de la diversidad de todo el planeta. Si los laboratorios, en las investigaciones con los temas de salud, los temas farmacéuticos, los fármacos, aplicaran o cuando aplican los conocimientos tradicionales, la información de los conocimientos tradicionales, se ahorran un 25% de los costos de producción. Ustedes están viendo que el ahorro sería de 300 a 500 billones de dólares, solo aplicando la información de los conocimientos tradicionales a la investigación farmacéutica. Igual, a nivel global, o sea, en todo el planeta, la industria utiliza componentes, elementos de la biodiversidad, llámense pues vegetales, animales, genética, por un valor de entre 500 y 800 billones de dólares. Imagínense, siendo el Perú un país megadiverso como es, con esa gran biodiversidad, cuánta riqueza encierra los conocimientos tradicionales. Ahora, a lo largo de la charla, van a ver lo poco que se ha hecho por eso. No obstante, la gran riqueza que contiene, ¿no? Y no solo estamos hablando económicamente, sino en áreas tan importantes como en salud, en alimentación, vestido y una serie de investigaciones que implican conocimientos básicos, necesidades básicas. Ya, en cuanto a la diversidad cultural, el Perú también alberga 44 etnias distintas. Lógicamente la Amazonía, que es la parte del territorio del Perú más grande, más de la cuarta parte, alberga 42 etnias, 14 familias lingüísticas. O sea, esto es como si fuera pues una Europa y con pequeños países, con distintas lenguas, 14 familias lingüísticas, ¿no? Y todas estas personas, todas estas comunidades indígenas, para alimentarse, utilizan no menos de 900 especies, entre vegetales, animales. Y para fines ornamentales, de vestido, de acuerdo a sus costumbres, 1.600 y 1.400 para fines medicinales. 1.400 especies para fines medicinales. Imagínense lo poco que conocemos de todos esos conocimientos tradicionales respecto a la medicina. Nosotros no conocemos, son 1.400 mínimo, y esa es según las investigaciones que se ha hecho, que no son tampoco tan profundas. O sea, imagínense todo lo que tenemos y que no conocemos. Y no se hace nada al respecto, es lo peor de todo. Que más bien investigadores extranjeros, instituciones extranjeras, se van llevando uno a uno nuestras riquezas. Y en el Perú. Ahora vamos a ver el concepto de conocimientos tradicionales. ¿Qué cosa
tradicionales. En realidad, no hay un concepto definido ya totalmente aceptado en conocimientos tradicionales. La OMPI siempre genera reuniones sobre el particular, pero no hay un concepto. Pero más o menos entre todos los conceptos que se han establecido, comentario de esto, tendríamos ¿no? Son los conocimientos tradicionales los que poseen las comunidades indígenas, nativas, afroamericanas y las comunidades locales, que son transmitidos de generación en generación, oralmente, habitualmente es de forma oral, por lo menos en la selva es oral, en la sierra también, y desarrollados al margen de la educación formal. O sea, todas estas comunidades con sus propios conocimientos, sus propias tradiciones, sus propias costumbres, es que se van transmitiendo todos estos conocimientos de padres a hijos. También en esto es relevante tanto su antigüedad, porque son conocimientos pues ancestrales, vienen desde que ellos se crearon, porque imagínense, comunidades lejanas, abandonadas, tenían pues que sobrevivir, y para eso han tenido que convivir, digámoslo así, con las especies del lugar, para encontrar abrigo, para encontrar alimento, para encontrar cura a sus males. Y es antigua porque es ancestral, viene de padres a hijos, como le dije, pero también es actual, porque los conocimientos tradicionales son dinámicos, se van adaptando a los tiempos. Porque en una época puede haber pues una peste, alguna plaga, alguna enfermedad, después en el futuro aparece otra, o se transforma en otra, y ellos van manejando esos conocimientos tradicionales, ese saber, a fin de poder aplicarlo pues a esas nuevas males o dolencias que pudieran surgir. Por eso es actual, es dinámico, antiguo pero actual, dinámico. Parece paradójico, pero es la realidad, ¿no? A ver, ahora, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, o WIPO, según sus siglas en inglés, instituyó el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. En el año 2013, en mayo del 2013, están viéndolo ahí, estableció un glosario. La Secretaría, el del Comité, estableció un glosario. Acá nos incluyen algunos conceptos nuevos en realidad, como los conocimientos tradicionales conexos. Ya dijimos que hace un momento qué cosas son los conocimientos tradicionales, ancestrales, antiguos, pero actuales, transmisión verbal de padres a hijos, ¿no? Pero en el glosario de la OMPI también incluye los conocimientos tradicionales conexos. ¿Cuáles son los conexos? Justamente esas capacidades, esas innovaciones, esas prácticas, esos procesos que los llevan a ellos a poder mantener vigentes esos conocimientos tradicionales. Porque como es lógico, una medicina que ya no cura, ya no sirve para nada, pues. Por eso, son conexos todos esos procedimientos, todas esas prácticas, todas esas prácticas innovativas, todo eso son los conocimientos tradicionales conexos, que derivan pues del conocimiento tradicional en sí, ¿no? Acá tenemos un esquema de cómo funcionan los conocimientos, cómo funcionan los conocimientos tradicionales, ¿no? Que se extraen de los recursos del entorno natural, saben que siempre recuerden, conocimientos tradicionales igual a comunidades, y comunidades que viven en su entorno. Ustedes saben que en el campo, el hombre
y la tierra son uno solo. Como jueces o como miembros del Poder Judicial hemos visto cuántos casos, cuántos juicios por tierras en todos los lugares del Perú. ¿Por qué? Porque para ellos la tierra es todo, la naturaleza es todo, su medio ambiente es todo, porque del medio ambiente ellos viven. Ellos necesitan ese medio ambiente intacto para poder vivir. Ellos necesitan para alimentarse, para curarse. Si ese medio ambiente se destruye, o si le quitan su hábitat, no va a poder sobrevivir. Es un tema de supervivencia. Así de crudo y así de claro. El tema es supervivencia. Por eso, pues ahora, ¿cuántos conflictos hay? ¿Cuántos conflictos? Con comunidades indígenas de la selva, de la sierra. ¿Por qué? Porque les destruyen su hábitat, les contaminan su medio ambiente. Es terrible, ¿no? Es como, yo siempre digo, ¿no? Es como que un día ustedes llegan a su casa, tienen su casa con su jardín, y entran, se acuestan, duermen, al día siguiente abren su puerta para salir y no encuentran jardín, no encuentran parque, no encuentran nada, sino todo destruido, todo un páramo destruido, desierto, contaminado, envenenado. ¿Cómo van a vivir así? Eso les pasa a las comunidades. Bueno, y es de su entorno que se alimentan pues todos estos, ¿no? Del bosque, de las plantas, de los animales, es que obtienen todas esas propiedades, vía observación, pues porque como comprenderán, esto es de padres a hijos porque van observando, van investigando, van experimentando en ellos mismos. Por ejemplo, yo he sido presidente de corte en selva, he estado bastantes años, ¿no? Y por ejemplo, en la selva, en una comunidad, la muerte para ellos es parte de la vida. Parece algo morboso, duro, pero es verdad, ellos viven con la muerte. ¿Por qué? Porque no llega pues la ayuda del Estado, no tienen no tienen hospitales, o si los tienen pues deficientes, ni siquiera bien aprovisionados. El profesor que va a la escuela se demora 4 meses en llegar y para venir, y después tiene que venir a cobrar pues su remuneración. Se demora otros meses, 4 meses más o 3 meses más. Total, educación casi cero. No mejoran en nada. Y eso es inaceptable, no imperdonable, teniendo pues los adelantos tecnológicos que tenemos, teniendo el internet, los satélites, se podría cambiar la cosa. Bueno, avanzamos. A ver, ¿cómo está la normativa internacional pues en este tema, ¿no? ¿Cómo empezó todo? En el año 70 empezó con esas convenciones sobre el respeto al material biológico, cuando ya el mundo empezó a experimentar con los materiales biológicos, ¿no? Con especies, los genes, ahí empezó. Pero ya después en el 83 fue empezaron, cuando yo hubo los primeros tratados, las primeras convenciones, fueron las llamadas convenciones, los tratados verdes. No sé si ustedes han hablado en inglés, los green, ¿no? Que eran estos grupos que estaban en contra, eran absolutamente conservadoristas, no permitían la explotación de esto, se conserva el medio ambiente tal como está, pero tampoco, eso es un extremo que tampoco podemos aceptar, porque la humanidad pues necesita esos conocimientos, porque esto no solo es pues para las comunidades indígenas, nativas, locales, campesinas, sino para toda la humanidad. Por ejemplo, toda la humanidad necesita curarse del cáncer, del SIDA, qué sé yo, y cuántas enfermedades raras que hay casos únicos, que a veces aparecen una enfermedad de uno en 1.000.000, y tiene que curarse de todo eso, y para eso necesitamos todos esos conocimientos, que alimenten las investigaciones, el desarrollo de la industria a fin de poder satisfacer nuestras necesidades.
no solo de salud, también de alimentación y todo lo que corresponde, ¿no? Ya, en el 80 ya empieza ya empiezan ya los debates sobre la Convención de la Diversidad Biológica. Así como les decía, era un tratado verde conservacionista. Así empieza todo. Luego en el 92 ya se concretó la Convención sobre la Diversidad Biológica, y ya se empieza a hablar de diversidad biológica, la diversidad, el uso sostenible de las especies, la participación justa y equitativa, y empieza con esto, y empieza a encontrarse el camino que nos van a hallar luego a la protección, pues, de todos estos conocimientos, ¿no? Pero como diversidad biológica. Y empieza ya la tendencia a respetar los conocimientos tradicionales, los derechos de los titulares o de los poseedores de esos conocimientos tradicionales. Y empieza a gestarse esto, ¿no? Pero siempre, como la legislación supranacional no puede abarcar todo, también siempre tenía que ser conforme a la legislación nacional. Y así ya se va formando una conciencia de derecho de los conocimientos tradicionales. ¿Qué pasó? Uy, perdón, no. Ahí está. Bueno, ustedes tienen... Disculpe, se llama la... A ver, ven, arregla esto bien. Arregla esto. ¿Qué pasa bien? Ya, disculpen, una falla técnica. ¿Qué pasó? Movió el cable. A ver, toma esto, David. Rápido. Bueno, no sé si ha sido una falla técnica o un pie, pero ahorita ya les vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cómo retrocedo? No retrocede. No retrocede, no funciona esto. Estoy en la lámina... Ya, en la lámina 11. No retrocede, está haciendo logrado. Bueno. Ahí, por favor, van cambiando. Como les digo, ya pues esto no funciona, no sé qué pasa. No sirve. Bueno, entonces, como les dije, estábamos en la Convención sobre la Diversidad Biológica. Luego, en el año 94, la 12, ya viene la Ronda de Uruguay. Hay que retroceder a la 12. La 12. Ya. Bueno, entonces ya, vamos avanzando. Ya, entonces viene la Ronda de Uruguay. La Ronda de Uruguay, que eso se consolida en Marruecos, en el Acuerdo de Marrakech. Eso ya ha sido en el 1994, en abril de 1994. Acá se incluye ya más claramente temas de biotecnología, patentabilidad de los recursos biológicos, ya sean microorganismos, plantas, animales, recursos genéticos. Pero ¿con qué propósito? Para patentarse. O sea, se empieza a juntar dos cosas. Esos recursos genéticos, esa biodiversidad, con las patentes. O sea, se le empieza a tratar de dar una cobertura legal, una protección vía las patentes. Ya, en el año 2000, ya, viene la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consolida, establece, acá es donde establece en el 2000 el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos,
conocimientos tradicionales y folclore. Acá esto ya genera un espacio importante de estudio, de evaluación de los conocimientos tradicionales, como el acceso a los recursos genéticos, la distribución de los beneficios, la protección de los conocimientos tradicionales y la protección de las expresiones del folclore. Este foro viene funcionando año a año, hay asambleas constantes vía este foro, donde se debaten todo lo relacionado a estos conceptos, cómo acceder, regulan la viabilidad, las vías más apropiadas para que se acceda a estos conocimientos, pero siempre pues una vez obtenido el conocimiento, una vez después de la experimentación y de la explotación, que se distribuya pues la riqueza que genera esos conocimientos, esas investigaciones, o los beneficios que producen esas investigaciones. Porque lo que sucede, lo que nos explicó la semana pasada la expositora, la ingeniera, que se llevan una serie de especies, vienen, experimentan, las sintetizan, se las llevan y no retornan nada. Es más, no pagan nada. Peor, no piden permiso, porque se aprovechan pues de la ignorancia o la falta de conocimientos de estos señores de las comunidades para llevarse las especies. Ya vean cómo se han llevado pues de maca, camu y cuántas especies tan importantes que solucionan problemas ya de uso diario. Ya, luego viene el protocolo de Nagoya de octubre de 2010. También esto es una consolidación mayor de lo que se hizo anteriormente, ¿no? de la Convención de la Diversidad Biológica, y ya apunta más a que exista una legislación nacional que regule todo esto, ¿no? El acceso, la justa distribución de los beneficios, el respeto pues a las comunidades, el respeto y la conservación de los conocimientos tradicionales. Muy importante, ya se establece el consentimiento fundamentado previo. O sea, antes de yo comunidad o representante de la comunidad, para poder facilitarte o autorizarte el acceso al conocimiento tradicional, a las técnicas, a las especies, a estas prácticas, yo debo estar informado, primero, ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres lograr con eso? ¿Cuánto va a demorar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Qué implicancias hay, positivas o negativas? Porque todo no es positivo, también puede haber negativas, que se pierdan las especies, ¿no? Y todo eso me debes informar previamente. A mi comunidad me tienes que informar. Tú que quieres obtener ese beneficio, me tienes que informar previamente. Para que yo, ya con conocimiento de causa, ya pueda tomar una decisión, si autorizo o no autorizo. De repente, pues mi conocimiento tradicional es para curar cierta enfermedad y tú lo quieres usar como veneno. No voy a autorizar. Lo quieres usar para la guerra. Yo decidiré si lo acepto o no. Porque todos estos conocimientos tradicionales es para la vida, no para la muerte, ¿no? Entonces, el protocolo de Nagoya. Ahora, normativa nacional. También acá algo que no se anotó, que no olvidé anotarlo, es la decisión a nivel de comunidad andina, fue la decisión 391,
la decisión 391 sobre el régimen común para el acceso de los recursos genéticos, que básicamente se ha alimentado de toda esa convención, de la Convención de la Diversidad Biológica, la de Nagoya. Todo. Bueno, en la normativa nacional, ¿qué tenemos? Hay que hacer la próxima. Tenemos la ley 27811, que es el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a recursos biológicos. Ojo que, como están viendo su título, solo protege a los conocimientos colectivos o conocimientos tradicionales, pero relacionados a los recursos biológicos. Esto, por ejemplo, no protege las manifestaciones tradicionales o las manifestaciones del folclore. Por ejemplo, un conocimiento tradicional también no solo es las plantas, los animales, el provecho que saco ellos, sino también pues puede ser danzas, ritos, música, vestido. Porque en las comunidades pues ellos no van a Jockey Plaza y compran su ropa, ellos mismos se la fabrican, ellos mismos se la elaboran en base a plantas, a cortezas de árboles, ellos mismos se las hacen. Ustedes si alguna vez han ido a la selva, ven como las nativas sentaditas están con su mocahuita. Su mocahuita es un envase que hacen de cerámica y están pintando las telas que ellas usan. Es increíble. Ya bueno, entonces solo a los recursos biológicos, o sea, vivos, ¿no? Plantas, animales. Y acá se establece, este es un buen comienzo, aunque el buen comienzo solo quedó en comienzo nomás porque no ha seguido, ya se establece la naturaleza, la naturaleza colectiva de estos conocimientos tradicionales. Los conocimientos tradicionales son colectivos, son de las comunidades, no son de una sola persona, son de todos. Igualmente, algo muy importante, se establece ya legalmente, mediante una ley, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de estos derechos. O sea, se supone que nadie me los puede quitar, es inalienable. Y yo nunca voy a perder el derecho sobre ellos. Aunque como ustedes habrán podido apreciar, esto es una buena teoría, porque ya se ha perdido más de uno, ya están patentados más de un producto de los conocimientos tradicionales y que ya no va a generar riqueza para esas comunidades. Tendría que haber procesos judiciales a nivel internacional y es más complicado. Se podría hacer, se puede intentar, pero no hay políticas públicas pues para esto, lamentablemente. Si no hay políticas públicas, no hay apoyo del Estado, y entonces, ¿qué juicio vamos a hacer? Por eso, en todo esto, pues, las ONGs han encontrado un caldo de cultivo, han encontrado gente desprovista de asesoría, de apoyo legal, y ellos están encargando. A ver, también acá toman también el consentimiento informado previo, que ya hablamos antes. Primero me informas y una vez que yo ya estoy debidamente informado, recién decidiré si te permito o no te permito el acceso. Si te doy el conocimiento, no te lo doy. También establece registros de los conocimientos colectivos. Se ha establecido diversos registros. Hay como más o menos unos 1.500, 1.400 a 1.500 conocimientos tradicionales ya registrados. Hay registros de conocimientos tradicionales que son ya que se han dado a la publicidad, que ya son del público, de propiedad pública. Hay otros que es reservado todavía, que no se han transferido a terceros, y también hay los registros locales, que son de las propias comunidades que hacen su propio registro, ¿no? Esto ya significa una protección, pero
como reitero, y no pararé nunca en mi crítica, mientras esto no mejore, solo con el registro yo no gano nada. Solo por el registro no hay desarrollo. A ver. Mire, espérate, voy a retrasar. En la ley, estaba obviando, en la ley se creó el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Ya? Ese es del 10 de agosto del 2002. El 10 de agosto del 2002 se publicó la ley. Sin embargo, ven, acá ven he querido pasarles esa copia del peruano. Recién en junio del 2011 se estableció los miembros de ese fondo. Julio del 2011, después de 9 años. Y hasta ahorita bien, gracias. Eso tenía que estar, este fondo, que era para el desarrollo de estas comunidades, tenía que tener un reglamento. No hay reglamento. La ley lo dice, la misma ley lo dice, que debería establecer en su disposición final, dice, ¿no? Les voy a leer, acá tengo la ley, ¿no? Disposición final única, dice, ¿no? Reglamento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dentro del plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? En agosto del 2002. O sea, tendría que haber sido pues ya pues a fines pues del 2002. 2011, después de 9 años, recién nombran los miembros del fondo, que son miembros pues del Estado, del gobierno, de las mismas comunidades, y una serie hay una composición ahí que señala la ley, ¿no? Pero hasta ahora no hay reglamento. O sea, esto de acá no lo podemos llevar a la práctica. Del fondo no hay información, no sabemos nada, si tiene fondos, no tiene fondos, si ha habido recaudación o no, no se sabe, no hay nada. Esa es una señal bien clara del poco interés pues, por todo esto, ¿no? No obstante, como dijimos al comienzo, los billones, sino billones de dólares que implica el uso de conocimientos tradicionales. Pero acá no les interesa nada, ¿no? Ya, respecto... Avanzamos. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de títulos de los registros a comunidades nativas de la Amazonía, ¿no? Ya que se han entregado, en realidad, eso de títulos entre comillas, pues no simplemente un certificado que indica, es como que nosotros vamos a los registros, a la oficina de registros públicos y pedimos un certificado de vigencia, un certificado, una copia literal, en realidad es eso, ¿no? Una constancia de que ya está registrado su... Sería importante que a partir de ahí ya se regule la gestión de los conocimientos tradicionales, a partir de eso. Pero todavía no tenemos. La siguiente. A ver, también en julio del 2012 también se han entregado a diversas comunidades, la mayor parte en la selva, ¿no? Acá vemos que hay 453 que ya están registrados en esto, 120 plantas de la Amazonía, usos como la alimentación, medicina, tintes vegetales, porque ahí en la biodiversidad tenemos remedio para todo, no solo como salud, sino también hasta como estética, en belleza, para productos de... Hay productos naturales que son, por ejemplo, para teñirse el cabello. Ustedes se van a la selva, ustedes no van a encontrar ni un nativo, en cualquier parte de la selva, no van a encontrar ni un nativo con canas. Todos tienen su cabello negrito. ¿Por qué, por ejemplo? Es verdad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, usan un fruto que se llama el huito. El huito no solo sirve, hay champús de eso, después van a ver, por ahí están ya... incluso también no solo sirve para teñirse el cabello así negro, sino
es para la tos, para una serie de cosas, es fabuloso. Bueno, ahora pasamos a la siguiente, a la protección, ¿no? Vamos a empezar a ver qué cosa es la protección de los conocimientos tradicionales. En términos generales, pues no, protección significa primero compensar a esos titulares, esos poseedores de los conocimientos, ¿no? O sea, las comunidades indígenas, locales, nativas, comunidades campesinas, compensarlos por la utilización de los recursos, que son de ellos, o por lo menos han sido los guardianes inmemoriales de esos recursos de la biodiversidad, ¿no? Ellos son los que han descubierto primero el recurso. Ellos son los que han experimentado con el recurso. Ellos son los que han practicado y aplicado el recurso. Ellos son los que saben para qué sirve ese recurso. También es evitar, también protección, también es evitar un uso indebido o un acceso indebido a esos recursos, a esos conocimientos tradicionales. Nadie pues se permite que a su casa entre cualquiera, pues, ¿no? Uno solo permite el ingreso a su casa si es que uno así lo decide, pero nadie puede venir a invadir, ¿no? Es el tema, también es por eso se busca la protección, ¿no? Protección para que nadie abuse, nadie los explote, sin mencionar el origen, sin que el origen sea lícito. Eso quiere decir en términos generales la protección. Pero también podemos hablar de una protección, esto ya viene ya de justo el glosario de la OMPI, pero una protección a través de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el derecho de patente. Y esto implicaría una protección positiva. Positiva por dos cosas. Uno, para evitar el uso no autorizado. Y dos, respecto a todo lo relacionado a la explotación del recurso. Y protección pues implica también acceso, utilización, el aprendizaje, la toma del conocimiento, ¿no? Y también tenemos la protección preventiva, que son estrategias para impedir que terceros adquieran esos derechos indebidamente, desautorizadamente, y los puedan explotar ilegítimamente. Generalmente eso se hace, los occidentales hacen eso vía patentes, pero lo patentan, pues. Todos nos patentan, pues. El camu-camu ya está patentado. Por ejemplo, ustedes saben que el camu-camu tiene un gran porcentaje de ácido ascórbico, que es la vitamina C. Mucho más que la naranja, que el limón, que cualquier sitio que ustedes que puedan encontrar. Eso, por ejemplo, la pulpa se la llevan a Japón y a una serie de sitios, ya hay patentes de eso ya. Hay patentes de eso. ¿Y nuestras comunidades qué? Nada. Ese mismo camu-camu es un gran antioxidante. O sea, es una fuente de juventud. ¿Cómo la explotan? Ustedes se encuentran en tiendas, en diversas presentaciones. Pero nuestras comunidades siguen ahí, sin tener que comer, muriendo día a día, indefensas. Al siguiente. Por eso hay que protegerlos, pues, porque si no ellos se tienen que proteger solos. Lo siguiente. Se tienen que proteger solos, pues, porque nadie los protege. A la siguiente, por favor, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver algún tipo de vulneraciones a los conocimientos tradicionales. Una vulneración, por ejemplo, que uses mi nombre. Sin que yo haya autorizado, uses mi nombre. Eso lo vemos todos los días. En radio, escuchamos en radio, vemos en televisión, en el cine, que utilizan nombres pues de las comunidades, de los lugares, y yo no he autorizado nada. Es como si utilizaran mi nombre y mi apellido sin que yo autorice.
es igual la comercialización de todos esos productos, semillas, plantas, todas esas especies, la extracción del material genético o biogenético, sin el consentimiento previo informado. Esas son vulneraciones. Que revelen esos mis secretos, esos mis conocimientos públicamente. Porque cuando ya están divulgados, ya pertenecen, pues, ya pertenecen a todos. Y ya no es mío, ya deja de ser mío. Ya deja de ser ya mi secreto, mi conocimiento, mi patrimonio con el cual yo puedo desarrollar, mi pueblo puede desarrollar. Eso es una vulneración. Es igual, y también las fotografías. Ustedes acá rato ven cualquier propaganda, fotografías pues de nativos, o de sus instrumentos, o de sus aldeas, de sus villas. ¿Y quién autoriza? Nadie autoriza para eso. Eso también es una vulneración a los conocimientos tradicionales, porque conocimientos tradicionales, como les dije, no solo son pues lo que es plantas, los que vienen de plantas, animales, sino también de ritos, canciones, bailes, escritura, lenguajes. Tiene mucho que ver también con la espiritualidad. A la siguiente, por favor. Bueno, acá ahora nos toca ver el consentimiento fundamentado previo, de lo que ya hablamos. ¿Qué implica esto? Implica, desde luego, por un lado, quien desea, quien aspira, quien pretende el conocimiento tradicional, por otro lado, quien lo tiene. Implica que el poseedor de ese conocimiento tradicional, o los poseedores, mejor dicho, poseedores, acepten otorgar ese conocimiento, conceder ese conocimiento a un tercero. Pero para concederlo, yo tengo que estar informado de qué va a pasar con eso, qué van a hacer con eso, qué beneficio se va a obtener con eso, para que con derecho y en forma justa pueda también yo beneficiarme con lo que se obtenga, ¿no? Ya les dije, no solo es dinero, no solo dinero, sino beneficios pues en la salud, ¿no? En la vida diaria, cualquiera de esos beneficios que me sirvan para vivir mejor, para desarrollarme. Y desde luego es previo, tiene que ser antes de. Según esto, yo no te doy primero y pregunto después. Al revés. Yo pregunto, tú me informas y recién después te doy. Cuando ya estoy bien informado, cuando está debidamente fundamentado el tema. Acá vemos una tribu, la siguiente. Una tribu de nativos, pues que esperan ser informados. Y como verán, por lo visto hasta ahora no han sido informados porque siguen viviendo igual. Ahora vamos a ver problemas en la aplicación de estas figuras jurídicas tradicionales de la propiedad intelectual. La que sigue. Bueno, ya hemos hablado de la protección preventiva. La siguiente, de la protección positiva también ya hablamos. Lo que podríamos agregar a la protección positiva también es que se requeriría elaborar una legislación sui generis. ¿Qué significa sui generis? Que sea adecuada a este tipo de conocimientos. Porque los conocimientos tradicionales, si bien es cierto, puede estar relacionado con la propiedad intelectual, tienen cosas disímiles totalmente, que son antagónicas, que ya vamos a ver. A ver, la siguiente. Por ejemplo, esta es el tiempo. Una patente, ¿cuánto dura? 20 años, de 10 a 20 años, según la legislación. En cambio, un conocimiento tradicional es perpetuo, o debería ser perpetuo, porque así está conformado.
Ya dijimos que son conocimientos inalienables, imprescriptibles. O sea, yo no pierdo nunca el derecho. Y por lo tanto, pues, ¿cómo va a ser un conocimiento tradicional que dure 20 años? Si esto se transmite de generación en generación. A mí me lo ha transmitido mi padre, yo se lo transmití a mi hijo y él a mi nieto y así, así. Entonces, eso no tiene tiempo, no tiene límite, no caduca, no prescribe tampoco. Esa es una diferencia, por ejemplo, entre conocimientos exteriores y propiedad intelectual, en este caso de patentes. El objeto de protección. Acá los conocimientos exteriores son integrales, es todo un conjunto dinámico, un conjunto de todo, no solo la especie, sino también lo que produzco a partir de esa especie, las actividades que realizo para obtener ese producto, ese beneficio. Esa es la diferencia, ¿no? En cambio, la patente es sobre algo determinado, sobre algo que yo reivindico a partir de un descubrimiento. Bueno, la condición es que sea, pues, que tenga nivel inventivo, que sea nuevo, ¿no? Y la novedad. En cambio, esto no. En cambio, el objeto de protección de los conocimientos tradicionales es todo ese bagaje de conocimientos, de prácticas, de actividades para lograr eso. Todo viene junto, en paquete. La siguiente, por favor. En cuanto al sujeto, en la propiedad intelectual, ¿quién es el sujeto de protección? El titular de la patente, individualmente, una persona. Podrá ser pues una persona jurídica, pero es una persona. En cambio, en los conocimientos tradicionales no, es colectivo. Es la colectividad, la comunidad. Es otra diferencia, otro tema que hay que manejar para poder aplicar mejor la legislación de patentes o de propiedad intelectual a los conocimientos tradicionales, ¿no? Por eso es que siempre se habla de una legislación sui generis. Todo eso tenemos que adaptarlo, porque todo eso es occidental, pues eso no, por sí no encaja en los conocimientos tradicionales que son de comunidades pues lejanas, distintas, aisladas, a nivel internacional se les ha querido llamar comunidades indígenas. Yo, bueno, nunca he estado de acuerdo a eso, ¿no? Prefiero pueblos originarios o nativos, simplemente hablar de nativos, ¿no? Pero bueno, esa es la denominación que se ha elegido a nivel internacional. Pero que tienen sus propias tradiciones, sus propias creencias, que se aceptan como tales, que viven como tales, o sea, para ellos es su orgullo ser lo que son y conservarse tal cual son. Por eso es un error, por ejemplo, querer occidentalizar a los nativos, a esas comunidades. Se pierden. Esas comunidades son nuestra historia, nuestra tradición, nuestra herencia. Los conocimientos tradicionales son nuestra herencia. Y es una barbaridad, pues, que yo, por ejemplo, nosotros vivimos en Perú, hablamos en Perú, y vengan de otro país y nos enseñan otras costumbres, otro idioma, otra forma de pensar. Cuando yo tengo que ser el producto de mi historia. La historia que puede haber errores, puede haber aciertos, habrán cosas buenas, cosas no tan buenas, pero yo soy el producto de eso, el desarrollo de todo eso. Igual es acá, esas comunidades se sienten como comunidad, como colectividad particular, y eso es lo que los hace pues comunidades indígenas con tradiciones propias y cultura propia. Es una agricultura, eso es parte de nuestra cultura, que nosotros toda la vida hemos despreciado. ¿Por qué? Porque hemos preferido pues una educación occidental, extranjera, y desdeñando lo que es nuestro, lo que en realidad somos. A ver, la siguiente. La siguiente también. Vamos a ver cómo
O sea que el primer tratado de libre comercio es en la época pues del presidente Toledo, ¿no? Que se celebró con los Estados Unidos de Norteamérica. Y realmente fue un gran logro introducir este tema de los conocimientos tradicionales en el Tratado de Libre Comercio. Aunque si bien es cierto, es un tema enunciativo y no está regulado o contenido en el propio Tratado de Libre Comercio, sino en una carta de intención que es anexa a esto. Pero por lo menos fue un logro ya introducirlo, ¿no? Empezar a hablar del respeto a los conocimientos tradicionales, que se establezca siempre el consentimiento informado previo, evitar el uso indebido, la piratería, la biopiratería. Y eso fue un gran logro, pero parece que es un mal de nosotros, que tenemos que cambiar, dormirnos en nuestros laureles. Pero por lo menos fue reconocido, ¿no? Y frente a un país tan poderoso como los Estados Unidos es difícil negociar. Bueno, ya todo esto pues se ha visto reflejado pues en los siguientes TLCs que se ha firmado, por ejemplo con China, Panamá, Costa Rica, me parece que México también, la Unión Europea, los países del AELC. Yo la verdad no sabía cuáles eran los países del AELC, que son la Confederación Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Esto, por ejemplo, este acuerdo de libre comercio fue suscrito, ha sido puesto en ejecución mediante decreto supremo del 006 del 2011. 006-2011, Mincetur. Eso respecto a Suiza y a Liechtenstein, que es un principado. Y respecto a Islandia, el decreto supremo 007-2011, Noruega, el 015-2011. Y todo esto fue ratificado por decreto 054-2011 del 20 de abril del 2011. Estos son. Y bueno, y todo lo que se logró en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ya pues se ha venido repitiendo, ya mejorando cada vez. Pero he visto, he podido apreciar, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con Panamá, que Panamá, yo me quedo admirado, Panamá ha incluido en la cláusula del Tratado de Libre Comercio con Perú sus especies, algunas de sus especies. Eso es una maravilla, ¿cómo no hubiéramos podido hacer nosotros eso? Claro, no hubiera alcanzado el Tratado de Libre Comercio porque tenemos un montón, no mucho más que Panamá, pero ha incluido en sus especies como parte de las obligaciones de respetar esas determinadas especies. O sea, ya con eso, ya pues yo si quiero manejar esas especies e información sobre eso, tengo que pedirles permiso a ellos. Y tengo que pagar también, pues. Qué bueno hubiera sido que nosotros también lo hubiéramos logrado. Pero bueno. Ven, por ejemplo, miren, ve acá tengo en el punto 9.5 sobre conocimientos tradicionales, ellos incluyen, ¿no? La República de Panamá declara dentro de los conocimientos tradicionales protegidos en su legislación nacional los siguientes productos. Acá habla la mola cuna Panamá, nahua, chacara, chaquira, sombrero negobe y bugle, talla de madera, tagua, etcétera, hamacas, instrumentos musicales cunas, Panamá. Bueno, ellos avanzaron más que nosotros. Pero claro, en la comparación de la biodiversidad de Panamá y Perú hay una amplia ventaja a Perú, ¿no? Pero mire qué bien han negociado. A la siguiente. Bueno, ¿por qué la inclusión de los conocimientos tradicionales en los TLCs? Hay razones pues fundadas y poderosas.
¿Por qué? Por ejemplo, estos sostienen, ellos eso son a partir, nacen a partir, son prácticas a partir de la biodiversidad. Son estilos tradicionales de vida. Hay, por ejemplo, el mundo entero necesita esos conocimientos tradicionales. Es importante. También esto facilita, estos conocimientos tradicionales facilitan el acceso a una serie de recursos útiles para la salud, la alimentación y para la vida diaria. Son bases científicas de estudios. Son la base sobre la cual iniciar estudios e investigaciones científicas. Ya se les va a pasar el frío. Ya, la siguiente, por favor. Este es un esquema de cómo se han incorporado el concepto tradicional a los TLCs, ¿no? Entonces, así como les decía, todo el objetivo era la piratería, el aprovechamiento indebido de esos conocimientos. Que nadie venga, pues que ningún mentecato venga pues a patentar mis conocimientos tradicionales pues sin permiso, subrepticiamente, sin pagar nada, sin compartir los beneficios, por lo menos. Ya todo eso está en las copias que se les ha dado, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Acá está pues lo que le refería al acta de entendimiento. Si bien es cierto, pues no es tan poderoso como para haberlo incluido en el propio acuerdo, pero por lo menos ya se acepta, pues. Ya se acepta que hay conocimiento tradicional que debo respetar, que debo conservar, que debo defender. Ya se acepta que debo compartir los beneficios en forma equitativa. Pero ¿cuál es el problema? Que esto es declaraciones, nomás es literal, nomás es, pero no es obligatoria. Como ven en la vista, solo habla de hacer los mejores esfuerzos para el intercambio de información, para programas de cooperación en biodiversidad, etcétera, ¿no? Para evaluar los inventos nacidos a partir de los conocimientos tradicionales, que se respete pues el acceso, los derechos, ¿no? Pero no hay nada que obligue. Y como no hay nada, ¿qué pasa cuando no hay nada que obligue? No hay ningún límite, no hay ninguna puerta ahí. O sea, lo seguirán sustrayendo, pues nosotros, si el Perú solo no se defiende, no establece esa legislación especial para esto. A la que sigue, ¿eh? Vamos a ver ahora algunas propuestas para solucionar estos problemas, limitaciones. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el derecho comparado, en la legislación, por ejemplo, tenemos acuerdos sobre transferencia de material. Podríamos usar esto, o de información, los acuerdos de licencia. La concesión de licencias ya está pues en la ley 27811. Habla de las licencias y las condiciones para las cuales yo te concedo una licencia. Pero respecto a conocimientos tradicionales, por ejemplo, que yo conceda licencia, la licencia no es exclusividad, por ejemplo. No es exclusivo. Yo, comunidad, yo puedo seguir utilizando mi conocimiento tradicional. No es como las patentes. La patente sí es exclusividad. En cambio, una licencia de un conocimiento tradicional no son exclusividad. Se sigue manteniendo en poder y en la titularidad de la comunidad. Bueno, también tenemos pues los acuerdos de buena voluntad, que son una tontería en realidad, acuerdos de buena voluntad, los memorandos de entendimiento, porque si no hay legislación positiva, no hay nada, pues.
Y a mí que me digan, oye, tenemos un memorando, una carta de entendimiento, una carta de intención, una buena voluntad, listo, archívala. Pero yo me sigo llevando todo. No pasa nada, pues. Bueno, igualmente el derecho, hablamos del derecho consuetudinario, la moratoria, por ejemplo, es importante. A ver, para un poco conocer un poco más de la siguiente, por favor. Por ejemplo, acá tenemos como hemos visto una vista de unos extractores de copaiba. La copaiba es un árbol de la selva, ¿no? Esto tiene un aceite muy especial. Por ejemplo, se utiliza para la gastritis. Tú tomas unas gotitas de ese aceite de copaiba y te alivia la gastritis. Te recubre todo tu estómago y olvídate de la gastritis. Bueno, eso y entre otras cosas, ¿no? A la siguiente. La maca. Ya todos conocen la maca. Esto sí es un recurso andino, es de la que es en la sierra, ¿no? La maca ya hemos hablado que es energizante. Para la actividad también reproductiva también se dice que es bueno. Da poder. Es verdad, es verdad, no es broma. Es verdad. El que la toma me da la razón. Ya. Por ejemplo, tenemos el huito, lo que les dije. El huito es de un árbol, es un fruto a partir de un árbol. Mis árboles son altos, ¿no? Si te cae un huito, ahí sí ya no vas a necesitar teñirte. Ya, por ejemplo, acá está lo que les decía, ¿no? El champú de huito, anticanas. Por eso, como les dije más temprano, no hay ni un solo nativo canoso. Váyanse a la cepa, vayan donde quieran. Raro van a encontrar un nativo. ¿Por qué? Porque se lavan el cabello con el huito. Y no con el champú o con la fruta de frente. Y aparte, como le dije, también es para las enfermedades gripales, para la tos, para la enfermedad de los bronquios. Es muy bueno. ¿Qué hay acá? Esto es la sangre de grado, que es un poderoso cicatrizante. Por ejemplo, agarras un poco de esa sangre de grado que es rojita, colorada. La mueves y sale como una espumita. Esa espumita te la echas encima de una herida y forma como una capa sobre la herida. Como si le hubieras puesto un parche, como si le hubieras puesto un curita, así te protege. Es fabuloso. Y también eso se toma unas poquitas gotitas, sirve para las úlceras, cuando tienes úlceras gástricas, ¿no? Ahí está como se saca la sangre de grado. Pero tiene su medida, pues. ¿Y cómo sabemos su medida? Pues ¿por qué? Porque en las comunidades saben eso, pues. En las comunidades nos enseñan cuánto tienes que tomar, porque si tomas mucho, te puede hacer daño, te puedes envenenar, te puedes hasta morir. Pero justo las comunidades son las que tienen los conocimientos de todo eso. Ellos han trabajado con eso año tras año, generación entre generación, toda su historia. Y toda esa herencia la podemos tener, pero hay que tenerla pues del modo correcto, ¿no? La uña de gato, ya todos conocen la uña de gato. Esto es un poderoso antiinflamatorio, también le dan propiedades contra el cáncer. No sé si preventivas o de cura, pero se utiliza. Más de uno hay testimonios de eso, pues no, como este actor mexicano que se curó con eso, ¿no? Que manifiesta haberse curado con la uña de gato. ¿Cómo se llama uno? Andrés García, un antipático. Ya, el camu, ahí está el camu, ya conozcan el camu, ¿ve? Cómo crece en las plantas. Por ejemplo, esto crece en zonas inundables. No, eso no, si lo pones en tu jardín, ahí no crece. Tiene que ser en zonas inundables donde haya bastante agua. Está metido en el agua. Ahí crece el camu.
es una gran cosa. Antioxidante, gran cantidad de ácido ascórbico. Y también hay gente que lo toma para la diabetes, para combatir la diabetes, por si acaso. A ver, vamos a ver, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podamos dar a partir de todo esto? De todo este estado de cosas tan incipiente. Realmente, conociendo todo esto, es doloroso ver cómo vive esta gente tan abandonada. Y es preocupante cómo, necesitando siempre recursos, un país como esto que está en camino al desarrollo, no explota todo esto. Podríamos ser líderes mundiales. Por ejemplo, ¿por qué no se podría establecerse una legislación, una reglamentación apropiada, por ejemplo, para hacer convenios con instituciones públicas y privadas a nivel mundial para que vengan a investigar, y de lo que se obtenga se reparte equitativamente? ¿Cuánto se ganaría? ¿Cuántas enfermedades se curarían? ¿Cuánto desarrollo generaríamos? Se disminuiría la pobreza, no había pobreza. Ahí están las recomendaciones, por ejemplo, usar las flexibilidades para lograr un adecuado balance para incentivar la innovación, la creación. Para eso hay que facilitar la difusión de esos conocimientos, pero todo con respeto, pues, a los conocimientos tradicionales, ¿no? Yo tengo que respetar. Para que haya balance, para que haya innovación, para incentivar, primero hay que respetar esos derechos ajenos. Y a partir de ahí se podrá establecer ese ambiente apropiado, ese equilibrio que se necesita, pues, para incentivar tanto a los que tienen el conocimiento como a los que lo desean tenerlo y explotarlo. Las políticas públicas, impulsar políticas públicas. Ya vemos que acá ya tenemos una sola ley nomás, del 2002. Lo único que se ha llevado a la práctica y con efectividad es el registro, que muy bien, es una buena tarea que ha hecho Indecopi. Ya la semana pasada nos explicó la ingeniera que vino, ¿no? Cómo visitaba las comunidades nativas, que tuve que caminar como 4 o 5 kilómetros, porque así es, pues, en la selva. Tú vas por río, ahí en la selva las carreteras son los ríos, y ahí tú te bajas del bote o de la lancha, y ahí no hay taxi, pues. Caballos tampoco hay, así que tienes que caminar. Es todo un esfuerzo, realmente es un gran esfuerzo que han hecho. La institucionalidad, pues efectivamente la institucionalidad, respetar estos conocimientos tradicionales como si fuera una institución, que son una institución, y no las respetamos, las despreciamos, al contrario. En vez de, por ejemplo, tomar tu aceite de copayo, prefieres tu Alka-Seltzer. Una locura, ¿no? Algo químico, prefieres algo químico, meterte un químico al cuerpo, que tomar algo natural. Gracioso. Así nos han pues educado, es el tema. No hay educación en esto. Ese es otro, por ejemplo, educar desde el colegio para que sepan poder aprovechar todos esos conocimientos. Por ejemplo, a ver, vamos a seguir avanzando, ¿ya? A ver, una más. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo se ofrecen, pues, en forma artesanal, pues, esto, ¿no? Esos conocimientos tradicionales, cómo se preparan, los preparados, todo. Ustedes siempre van a encontrar en cualquier comunidad nativa, campesina, indígena, siempre que te venden tus preparados. O cuando te vas al mercado, por ejemplo, ahí ves esos yerberitos que te venden cositas. Pero en eso está contenido, pues, los conocimientos tradicionales. Por ejemplo, tú vas a cualquier mercado, encuentras la tara. La tara, que es una hojita que tiene una bolita que tú la tiras y parece un helicóptero. Pero eso es bueno para las enfermedades, también las infecciones pulmonares, del sistema respiratorio.
Para la tos es una gran cosa. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi abuela me daba eso para cuando estaba con tos. A la siguiente. Por ejemplo, acá tenemos a una señora de una comunidad campesina, pues, ¿no? Haciendo su rito con la coca. Esto que está haciendo esta mujer, eso también es un conocimiento tradicional. Es una ceremonia, un rito. También son conocimientos tradicionales. Ven, nosotros tenemos la foto y no hemos pagado. Vamos a pasarlo antes que se dé cuenta. A ver, la siguiente. Igual acá tenemos dos indígenas también con su coca, haciendo sus... A la siguiente. Acá tenemos también una familia indígena preparando también sus... Vamos la otra. Acá ya tenemos ya algo más elaborado, ya más que empieza ya a formalizarse. Pero todo esto, para llegar a todo esto, pues hay que compartir, hay que pedir permiso para tener el acceso, compartir el beneficio. La siguiente. Lo magnífico sería llegar pues a hacer investigaciones vía convenios con universidades, por ejemplo, solo con universidades. Y podríamos explotarlo de diversas modas, no solo para hacer investigaciones, sino podríamos hacer turismo ecológico, turismo biológico, turismo de investigación, que vengan estudiantes, todo, que vengan, que exploten, instalar laboratorios acá mismo, y todo se quedaría acá. Nosotros seríamos los que venderíamos o transferiríamos esos conocimientos al extranjero. Porque acá tenemos la materia, se va al extranjero y regresa ya como producto terminado. Y tenemos que pagar por eso todavía, en vez que todo eso se haga acá. ¿Qué país en el mundo, qué institución en el mundo de desarrollo, de investigación, no va a querer acceder a conocimientos tradicionales? A toda esa riqueza, a tantas investigaciones que hay. ¿Cuántos secretos que hay que uno va a querer? Ahí se están ahorrando, ya lo dijimos al comienzo. En la investigación farmacéutica, el 25%, con la información de los conocimientos tradicionales, hasta el 25% o más se ahorra en los costos de producción. Billones de dólares. ¿Qué empresa no, qué institución no va a querer? ¿Qué laboratorio no va a querer? Pero no, pues acá, en vez de que nosotros mandemos, nos mandan, nos dejamos, pues. Acá estamos a Santa Natura, ¿eh? Oh, hola, díganle, hola. Y a la siguiente. Acá tenemos también un producto, en este caso, bueno, no es el del noni, que también le dan propiedades, pero este es un producto que crece, creo, en Centroamérica, en zonas volcánicas. A ver, a la siguiente. Esta es de las zonas volcánicas, a ver, más. Conclusiones. Bueno, la primera conclusión, que a nivel nacional no existe regulación suficiente, pues. Porque hasta el registro nomás llegamos. El fondo es teoría. Y no hay legislación que impulse el desarrollo y la gestión de conocimientos tradicionales. No tenemos. Y segunda conclusión, hay factores que obstaculizan pues esto, ¿no? Porque como no tenemos una legislación sui generis, hay obstáculos, pues, hay cosas que no se pueden unir, que son contrarias, ¿no? Entre conocimientos tradicionales y propiedad intelectual. Porque si yo comunidad, tú me dices que si yo te doy el conocimiento, tú lo vas a patentar y yo después no voy a poder tener acceso, no te lo doy, pues. Por eso los engañan, pues para obtenerlo los engañan, ¿no? O los piratas pues roban los conocimientos. Por eso estamos hablando de implementar un marco protector, ¿no? La legislación sui generis es básicamente. A la siguiente.
También tenemos las propuestas jurídicas alternativas. ¿Qué alternativas damos a esto? Para la participación colectiva, por ejemplo, para la participación colectiva de todos los actores sociales. Todos debemos estar inmersos en este tema para respetarlo, o sea, todos los ciudadanos, porque también nosotros como nacionales somos los primeros que nos deberíamos nutrir de esos conocimientos. Porque nosotros también nos ahorramos plata, pues más barato es un conocimiento, comprar pues un huito o un poco de camu camu en el mercado, que ir a una farmacia y comprar medicamentos de marca. Muchísimo más barato sale, pues. Por eso hay que respetar, todos debemos estar imbuidos de ver una educación al respecto, ¿no? También los acuerdos de buena voluntad, siempre los acuerdos de buena voluntad. Esto lo he puesto, aunque no lo comparto mucho, porque acá tiene que haber medidas imperativas también. Porque si no hay medidas imperativas, no va a ser más difícil lograr ese consenso, ese respeto, ese equilibrio. La siguiente, por favor. Ya les dije, adoptar el régimen sui generis y que propicie, pues, que propicie el respeto a esas tradiciones, a ese derecho consuetudinario, que pueda controlarse de algún modo que el tema de la propiedad intelectual. Hay que rediseñar, para esto hay que rediseñar el derecho de propiedad intelectual. ¿Para qué? Para poder adecuarlo a los conocimientos tradicionales, sin vulnerar derechos. Derechos que, como hemos visto, son pues permanentes, imprescriptibles. Un tema que ayudaría mucho, por ejemplo, a esta protección sería, por ejemplo, la moratoria. Un régimen moratorio. ¿Qué es una moratoria? Evitar que cualquiera pueda acceder a esos territorios, a esos lugares, a esos conocimientos. Mientras no se den las medidas legislativas y de todo necesarias para su protección. Mientras no se establezca una política adecuada, un régimen jurídico adecuado, podría haber una moratoria. Claro que sería una medida más radical, pero efectiva. La siguiente. Pues, acá hemos querido hacer un esquematizar cómo la actividad que tendríamos que hacer mental, cognoscitiva, para transformar esos sistemas de propiedad intelectual en un nuevo sistema que proteja los derechos de las comunidades indígenas, en especial los conocimientos tradicionales. Y esto, muchas gracias. Espero que les haya servido. Ya vamos a todo este mes, antes que se vayan, por favor, ya tenemos expositores. Va a venir las siguientes, dentro de 2 semanas va a venir un funcionario de SENASA para ver lo que es patentes aplicados a la agricultura, pesticidas, ese tipo de cosas. Después estamos invitando a un funcionario del INIA para ver lo que es respecto a patentes y el tipo de empresa, el manejo genético. Ustedes saben, tenemos el problema del maíz, el maíz norteamericano que está tratado genéticamente y eso puede variar. No sabemos cómo nos va a afectar el uso continuo y permanente de ese maíz tratado genéticamente. O, por ejemplo, las semillas.
Dicen que sembrar semillas de productos tratados genéticamente, manipulados genéticamente, ya evita que después se pueda sembrar naturales. Es terrible el tema. Estamos invitando expositores muy interesantes, va a estar todo este tema. Quiero reiterar mis saludos y el agradecimiento por conectarse y escucharnos a las Cortes de Moquegua, Huaura, Ancash, Huancavelica, Piura, Cañete, Santa, Amazonas, Tacna, Pasco, Apurímac, La Libertad, Sullana, Ucayali, Hilo e Ica. Muchas gracias, disculpen a todos pues algunas fallas técnicas que tenemos, pero que día a día, semana a semana, estamos tratando de mejorar y ahí llegaremos pues al óptimo, cuando nos aumenten el presupuesto. Muchas gracias y hasta la próxima semana.